Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como podéis observar, lo que tenemos aquí es una nota aclaratoria de Juan acerca de las palabras y del acontecimiento que se ha estado describiendo. Jesús está entre Jerusalén y Betania, y es en la última semana antes de ir a la cruz, ha introducido a través después de la resurrección de Lázaro, acontecimientos, la entrada triunfal en Jerusalén y otros más, algunas señales que allí hizo, y la instrucción muy importante que hemos leído también anteriormente. Pero, para sorpresa, quizá en la mente de Juan, no ya sorpresa para nosotros que podemos mirar, para la sorpresa de Juan, pues la gente no creía. Parecía que creían, pero en realidad no creían. Y entonces Juan se siente animado, si no forzado, a acudir a las Escrituras e ir al profeta Isaías. Ya sabéis que nuestra división en versículos a veces es un poco forzada o antinatural. En este caso tenemos el versículo 36 que se rompe. Por una parte es las palabras del Señor Jesús, para que seáis hijos de la luz, y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos en el mismo versículo. Yo no he querido romper los versículos, pero podemos ver que cuando nuestro Señor Jesús dice esto, luego Juan quiere aclarar, y para aclarar un acontecimiento, algo inexplicable quizá, pues él va a las Escrituras. Nuestro Señor Jesús sigue en Jerusalén, sigue en Betania, no es que se marchara y que ocurriera un montón de tiempo. Juan quiere seguir con la construcción de la narración, es decir, que después de este paréntesis va a volver otra vez a las palabras del Señor Jesús. Es la facilidad que nos encontramos nosotros, tenemos el texto, lo abrimos, y cuando hay un momento en que no podamos entender o que quizá el autor quiere explicarnos, pues nos hace una nota aclaratoria. Quizá incluso en alguno de esos libros que leéis, que a veces en el libro, en el margen o a la parte final de la hoja o del capítulo viene una nota diciendo esto es esto y esto de esta manera. Pues así también lo hace Juan. Esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que no hay una persona más extraordinaria que el Señor Jesús, como nos gustaría poder sentir la esencia, la fuerza de Jesús en medio de ellos, sus enseñanzas, sus milagros, el poder de su propia presencia que hacía caerse a la gente incluso. Y Juan, que es uno de esos discípulos que está siguiendo a Jesús y que ha ido por allí también proclamando el Evangelio, aún pudiendo pensar que la gente va a correr a los pies del Mesías, del ungido que está delante de ellos, no ocurre nada. O no ocurre lo que podía estar esperando. A pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bueno, en realidad, si leéis el Evangelio de Juan, son muy pocas las señales que él narra. Es curioso que aquí en este versículo Juan dice, después de tantas señales, muchas señales, pero en realidad hasta ahora hemos visto quizá 4 señales poderosas.
La primera es cuando ocurre en el capítulo 2 que convierte el agua en vino en aquella boda de Canaán. O después cuando nos encontramos en el capítulo 5, la curación del paralítico. Capítulo 6 nos narra la alimentación de las 5.000 personas o 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el capítulo 9, que es unión a todo esto, curación del ciego, y después el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Todos esos milagros, solamente unos cuantos milagros, que Juan utiliza para enlazar con enseñanzas importantes, no solamente para la iglesia del primer siglo, a la que estaba escribiendo, sino también para nosotros. Pero lo que sí podemos ver en relación con los demás evangelios, cuando lo tenemos juntos, es que Juan está diciendo, no solamente fueron aquellos milagros, sino que el Señor hizo otros muchos milagros que yo no he señalado. Y después de todos estos milagros, no hay excusa. Esto es lo que está diciendo Juan. Después de todo lo que Jesús ha dicho y de lo que Jesús ha hecho, no tendría que haber excusa. Todos los corazones tendrían que haberse rendido. Pero lo que está diciendo es, bueno, al fin y al cabo, a pesar de todo eso, el hombre, al final, el hombre y la mujer son responsables de su propia dureza de corazón y de mente. Se ha hecho todas estas cosas, pero la gente no cree. Claro, volvemos nosotros a lo mismo. Recordáis lo que hemos leído en capítulos anteriores. La gente no venía al Señor Jesús porque fueran por sí mismos, sino que el Padre los traía. Nadie vendrá a mí si el Padre no lo trajere. Y no creerán si no fuere por la motivación del Padre, nos ha dicho en otras ocasiones. Pero aún así Juan se sorprende de que la gente no se convierta. No sorprenda tampoco a vosotros. Si no se convertían teniendo a Jesús delante de sus propios ojos y viendo aquellas señales y prodigios tan extraordinarios, no sorprenda que cuando vosotros habláis de Cristo, habláis de Jesús y de la esperanza y de la redención y de perdón de pecados, etcétera, que la gente no se convierta. Que aun cuando puedan ver en vosotros, Dios lo quiera, un cambio completo de vuestras vidas, una transformación de la persona que habéis pasado de la carne al espíritu, de las cosas del pecado a las cosas del evangelio glorioso, la gente aún así no se convierta y no crea, porque ni siquiera lo hacían en el tiempo de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué explicación damos a la dureza del corazón de la gente? Por esto Juan tiene que traer esta nota aclaratoria. ¿Cómo es posible que a pesar de todo la gente no crea? ¿Qué es lo que impide, aparte de su propia responsabilidad del pecado, que ellos crean? Entonces nos vuelve quizá a uno de los profetas, si no el profeta más repetido, señalado, claro, evangélico que tenemos de todos los profetas del Antiguo Testamento, que es Isaías. Así que yo propongo que estas dos citas que Juan hace aquí en Isaías 53, Isaías 6, las leamos en sus comienzos, en su parte. Así que primero vamos a Isaías 53, que es la primera cita que nos hace. Isaías 53, versículo 1, que nos dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si recordáis en vuestras lecturas y meditaciones, este capítulo 53 nos habla del siervo fiel, de nuestro Señor en su imagen de siervo, en su rendición de muerte para rescate de pecadores. Un versículo tremendamente poderoso y hermoso que en otras ocasiones hemos leído. Y la otra cita que hace Juan es en Isaías capítulo 6. Y leemos en toda aquella visión, si recordáis, es la visión de la gloria de Yahvé en su trono, rodeado de ángeles, de querubines, cantando: Santo, Santo, Santo Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, etc. Y leemos, según nos cita, Juan, versículo 10.
Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, Yahvé, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, etcétera, etcétera. Bien, es un pasaje, o los dos pasajes son muy conocidos porque son muy citados. Si leéis en el Evangelio de Mateo, lo leéis en el Evangelio de Marcos, lo leéis en el Evangelio de Lucas, lo leéis en Hechos capítulo 28 y lo leéis en Romanos capítulo 10 o en capítulo 11. Es decir, que estas citas, estos capítulos, en esta idea en particular, es muy conocido y es muy explicativo de lo que nos encontramos ante aquella multitud que está delante de Jesús, pero en realidad, como nos dice Juan, no creían a pesar de todas las señales que se habían hecho. Lo que nosotros tenemos que ver es muy importante porque recordar que nosotros estamos centrándonos en la figura de Jesús. No tanto el mensaje de Jesús, que también, sino en la figura, en la persona, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer es ver las profecías, tanto de Isaías 6 y de Isaías 53, a la luz de la explicación del contexto que nos hace Juan. Normalmente nosotros vamos al Antiguo Testamento donde se nos dice, y ocurrirá, y vendrá, y pasará tal cosa acerca del Mesías, como sería vendido, por las monedas, es decir, profecías acerca de Jesús. Y nosotros vamos y decimos, ¿veis? Lo decían los profetas en el Antiguo Testamento y se ha cumplido en el Señor Jesús. Pero ahora nosotros hacemos a la inversa, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en este momento actual para Juan, que es el acontecimiento de Jesús en Jerusalén, instruyendo acerca de la gloria de Dios. El contexto es la gloria de Dios, la gloria de su nombre en el Señor Jesucristo, y ahora dice, bueno, pues esto es lo que estaba ocurriendo y lo que se está diciendo en Isaías, pero nosotros vamos a entender Isaías a través de los acontecimientos que tenemos delante de nosotros. Así que, fijaros, por ejemplo, son cosas que son importantes para nuestra propia instrucción. Juan no está hablando acerca del libro de Isaías. Esto es muy importante, lo hacen algunos autores cuando estudian acerca de la inspiración de las Escrituras. No habla del libro de Isaías, sino que habla del profeta Isaías. Esto es muy importante, porque hoy en día hay corrientes, por ejemplo, que dicen que el libro de Isaías es un conjunto de ideas y de pensamientos que se pusieron en un solo libro. Es decir, ahora, diferentes autores y alguien recopiló todas esas enseñanzas en un libro. Pero Juan, el discípulo del Señor, está diciendo no. Quien dijo aquellas cosas tanto en el capítulo 6 hasta el capítulo 53, esto es obra del profeta Isaías. Isaías dijo, él dijo. No creemos en la inspiración del libro. Lo que creemos nosotros es la inspiración del hombre a la hora de escribir el libro. Así que cuando nosotros citamos el Antiguo Testamento son personas, tal como nos dice la Escritura, que fueron inspirados por el Espíritu y que dijeron ciertas cosas. La inspiración verbal, que no la recopilación de acontecimientos o de historias o anécdotas que algunos hablan. Tenemos una completa y total confianza en lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Cuando vosotros vayáis a las Escrituras y a los profetas, recordad que ellos fueron guiados, inspirados por el Espíritu. Y lo que estaban diciendo es lo que Dios quiere que tú sepas acerca de ese acontecimiento en particular del Señor Jesús. Ahora bien, diciendo él en varias ocasiones que es el profeta Isaías quien está diciendo estas palabras, versículo 38, versículo 39, versículo 41, también nos va a interpretar el pasaje de una manera distinta. No es tanto una cita literal lo que Juan va a hacer de Isaías, en el capítulo 53, 1 y en el capítulo 6, 10, sino que lo que va a hacer es una adaptación a un nuevo contexto. Y por tanto nosotros ahora que vemos y sabemos acerca de Jesús,
podemos comprender lo que Isaías estaba diciendo. No todos los que leían los profetas entendían lo que los profetas estaban diciendo. Cuando leáis las profecías acerca de acontecimientos presentes, también estaban marcando un futuro. Y si no, cuando leáis Ezequiel o cuando leáis a Daniel, y profecías que tienen que ver con el futuro cercano para ellos y con el futuro lejano también para nosotros. Pero ahora, a los ojos de Juan, como a los ojos de Pablo, podemos entender pasajes del Antiguo Testamento. Tú y yo necesitamos el Nuevo Testamento para entender el Antiguo y el Antiguo Testamento para fortalecer el Nuevo. Esto es muy importante a la hora de acercarnos a las Escrituras. Pero fijaros bien, vamos un poquito más allá, porque leer el versículo 41 de Juan. Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? Juan está hablando del Señor Jesús. Está diciendo acerca de Jesús y cómo la gente no creían en la obra, en la enseñanza y en las señales de Jesús. Pero entonces ahora Juan hace algo realmente atrevido, si no fuera porque tiene la evidencia de toda la palabra de Dios. Y nos dice, cuando Isaías hace tantos centenares de años estaba escribiendo acerca de Yahvé, en aquella visión tanto de Isaías 6 como Isaías 53, en realidad estaba hablando de él, del Señor Jesús. Así que, cuando nosotros vamos al profeta Isaías y leemos Jehová, Yahvé, en realidad Juan nos está diciendo es Jesús, es el Cristo. Claro, para nosotros es muy claro Isaías 53. Isaías 53 es terrible para el pueblo judío. Uno de los libros o de los capítulos que más intentan disimular o camuflar o reinterpretar es Isaías 53, el siervo sufriente, porque nos habla de la cruz, de la redención, etc. Y nosotros vemos claramente que está hablando de nuestro Señor Jesús, que vino al mundo a salvar a pecadores. Pero también lo está haciendo en Isaías 6. Así que nosotros nos trasladamos ahora a Isaías 6 y vemos aquel trono de gloria y Yahvé sentado. Y de pronto también con Isaías podemos escuchar la multitud de serafines que están cantando, abiertas sus alas, Santo, 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 Jehová, Yahvé de los ejércitos. Pero ahora Juan nos está diciendo, igual que Isaías 53 es el Señor Jesús, también Isaías 6, el trono de gloria, es el Señor Jesús. La divinidad de Jesús plenamente abierta y expuesta delante de nuestros ojos. Esto se verá más tarde, la importancia de lo que todo esto está hablando. Es decir, cuando vosotros leéis en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio, del rey que había de venir, de la liberación, podemos ver Cristo. Las profecías que están señalándonos a aquel que sería entregado por un traidor, por las 30 monedas, que nacería en Belén, etcétera, etcétera, y decimos Cristo, bien. Pero cuando nosotros vemos a Yahvé en toda su gloria y majestad, Dios haciéndose visible a todo el pueblo de Dios, también decimos el Señor Jesucristo. Y no tenemos que tener ningún tipo de temor como no lo hace Juan. Está escribiendo en el primer siglo, está escribiendo el Evangelio de Juan, está hablando acerca de Jesús, está mostrando la persona, el carácter, la gloria de Jesús, está diciendo acerca de la gloria del nombre de Dios y está manifestando esa gloria en Cristo y está diciendo Cristo tiene toda la gloria, como lo decían los profetas en el Antiguo Testamento, en este caso Isaías. Y nosotros vemos el lazo aquí unido. Ahora, Juan, fijaros bien, en un solo texto, en un solo versículo, un par de versículos, nos está uniendo, por una parte, Isaías 53, el siervo que sufre por causa de su pueblo, con el capítulo 6, que es el Señor Jesús sentado en su trono de gloria. Y lo que nos está diciendo aquí, esa misma persona,
Esa misma persona que se está rindiendo para sufrir las enfermedades y los pecados de su pueblo es la misma persona que se está sentando en el trono de gloria y que la multitud de ángeles le están alabando. Y que ese ser del capítulo 53 y ese ser, esa persona del capítulo 6 es nuestro Señor Jesucristo. Toda la visión del Antiguo Testamento la está concentrando en Jesús y lo está uniendo. Y lo está haciendo uno. Son el mismo Señor. Todo esto es tremendamente importante, porque ya nosotros no tenemos únicamente aquel que ha hecho las señales y las maravillas que estamos viendo alrededor o a través de todo el Evangelio de Juan, sino que lo estamos uniendo a todo lo que el Antiguo Testamento nos está diciendo. Es más, yo os animo, siempre, muy importante, que cuando leamos toda la Escritura de principio a fin, recordéis que uno de los lazos de unión que va desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, todo ese lazo de unión tremendo y profundo que abarca toda la historia de Israel y de la redención, se une a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo podemos ver a veces como en sombras, a veces como disimulado, pero otras veces con un fulgor de luz y de gloria desde el mismo Génesis al mismo Apocalipsis. Y cuanto más vosotros podáis entrar en los profetas o en los salmos o en los libros de historia o en los libros de la ley y podáis descubrir, como nos dice el Evangelio de Lucas, cómo vamos encontrando a Jesús en todos esos lazos de unión. Y si a veces tenéis alguna duda en algún pasaje, lo que debéis de hacer es ir otra vez al Cristo de los Evangelios, al Cristo de las cartas de Pablo y descubrir el poder de Jesús. Y desde esa luz tremenda que es el Evangelio, que es el Nuevo Testamento, reinterpretar de la manera correcta el Antiguo Testamento. Principalmente el Antiguo Testamento no está para el pueblo judío. No es la historia de los judíos aun cuando ahí se encuentra. Ni siquiera el Antiguo y el Nuevo Testamento es la narración de la redención, como si fuerais el tema principal de toda esa historia. Siempre, en todo lugar, de todas maneras, tenéis que descubrir a Cristo, porque lo más importante, como ahora vamos a decir, es Jesús, la manifestación de su gloria. Pero no está hablando Juan para hablarnos de la divinidad de Jesús, que lo hace, o para mostrarnos de la persona Yahvé en su gloria y majestad, sino para explicar la incredulidad. Una vez más, Juan se pregunta, porque seguramente se lo estaba preguntando los de aquella generación, ¿por qué la gente no cree? Bueno, dice Juan, porque ya se preveía que no iban a creer. En el mismo Isaías nos dice 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En su propia aclaración, reinterpretación o comentario que hace Juan acerca de Isaías. Lo que nos está diciendo es, esto no es nuevo, esto no es nuevo. La incredulidad ya estaba, ya existía, ya se preveía que la gente no iba a correr a los pies de Jesús y aceptarlo de una manera masiva y sencilla o simple. Pero aún así, ¿recordáis Isaías 53? A pesar de que está diciendo quién ha creído nuestro anuncio, aún así se anuncia el siervo sufriente, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído? Aquel que perdió toda su hermosura y toda su gloria, hacerse aborrecible a los ojos de los hombres para ser clavado en la cruz. Y así nos introduce en este capítulo maravilloso. Nadie lo va a creer, todo el mundo se va a sorprender, es difícil de aceptar, es imposible en un sentido natural aceptar que el Hijo de Dios o que Dios se hace hombre para ser siervo sufriente en una maldita cruz por un imperio enemigo. Pero este es el mensaje de esperanza. Así que nosotros podemos ver, por una parte, desde el Antiguo Testamento, la dureza del corazón, la incredulidad de la gente y aún así la perseveración de anunciar el Evangelio. Fijaros en todo lo que es la gloria del capítulo 6 de Isaías. Ahí está la majestad de Dios. Santo, 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 dice la multitud de los seres celestiales.
y a la misma vez dice ese trono de gloria a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir a predicar el Evangelio? ¿Quién va a llevar las buenas nuevas de salvación? Envíame a mí, dice. Es decir, que todo lo que tiene que ver acerca del siervo y acerca de la gloria manifestándose tiene que ver con nuestra constancia, a pesar de todo, de predicar el Evangelio. No has sido invitado tú en ninguna manera a razonar el resultado o la respuesta, sino a ser fiel y proclamarlo. Ve y proclama, di cuán grande es Dios y cuán grande es el plan de salvación. Este es nuestro mensaje, pero recuerda que ya está anunciado que la gente mostrará dureza de corazón al aceptar este Evangelio. Y entonces pasa a un grado más. Os sorprendería la cantidad de comentarios para poder explicar estos versículos 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay una extensión más grande. Juan no está citando completamente a Isaías en el capítulo 6, simplemente está aplicando lo que se estaba diciendo en su contexto. Por ejemplo, no se habla acerca del oído. Juan solamente habla de los ojos que ven, corazón que no acepta. Pero Isaías habla acerca del oído también cerrado. Y está más difuminada la obra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, que lo que está Juan. Lo que está diciendo Juan es, bueno, ellos no tienen oídos para oír y no tienen corazón para entender porque Dios no se lo ha permitido. Esto es lo que está diciendo. Claro, algunos... En algunos comentarios que estaba leyendo dicen, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo va a hacer que Dios endurezca el corazón? O se intenta dar diferentes interpretaciones. Ante lo que Dios parece, según Juan, endurecer el corazón, cerrar los oídos o incluso cerrar los ojos, lo que está diciendo es mucho más fuerte en su aclaración que lo que está diciendo el profeta Isaías. Algunos dicen, bueno, esto solamente se aplica a Israel. Es decir, que Dios está endureciendo a Israel, y la verdad es que lo vemos. Vemos cómo Israel rechazó de plano todo el Evangelio, y así fue. Y así lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo aclara la dureza y esas ramas que han sido cortadas de raíz. Pero eso no quita que este momento histórico o cultural o circunstancial acerca de Israel siga mostrando la misma obra de Dios. Ha cerrado los oídos y ha endurecido el corazón de ellos para que no entiendan y no crean y sean salvos. Otros lo que están hablando es, bueno, esto es una cosa parecida a lo que ocurrió con el faraón en Egipto. El corazón del faraón se endureció ante la petición de Moisés, y porque el faraón endureció su corazón, Dios fue y endureció aún más el corazón de faraón. Y decimos también, es cierto, es verdad. Podemos encontrar muchas personas que tienen la oportunidad de aceptar o de entender o de hacer suyo el Evangelio y se resisten, y por tanto Dios los entrega a sus propias pasiones. Romanos, en sus primeros capítulos lo podemos ver. Esto es cierto. Es decir, que el Señor te da la oportunidad, y si tú te cierras a esa oportunidad, como podían tener los judíos en aquel tiempo, Dios dice, bueno, pues ahora tendrás más razón para tu incredulidad y la dureza de tu corazón. Pero eso no quita de que esté en las manos y en la voluntad de Dios endurecer o ablandar el corazón de la gente. Pero aun cuando sea una interpretación o sea otra, creo que la tercera que yo puedo dar es la más clara y la más contundente, aun cuando aún así produzca en nosotros cierto temor. Dios nos facilita. A veces no es que no solo no facilite, sino que impide, como parece ser aquí, no permite la salvación de algunos. Es lo que está diciendo. Cegó Dios los ojos de ellos para que no vean con los ojos. Es decir, Jesús está haciendo milagros
está haciendo maravillas, las señales y prodigios, pero dice, bueno, Isaías ya lo anunció y aquí lo podemos ver hoy, dice Juan, que Dios ciega sus ojos para que no vean. Y nos dice que Isaías explica, y Dios endureció el corazón de ellos. Y así Juan nos dice, ves que esta gente no cree porque en realidad es Dios quien ha endurecido el corazón de ellos. Romanos capítulo 9. Versículo 16. Romanos Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien Dios quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿No son esto palabras contundentes y claras para nuestro corazón y nuestros oídos? Lo que nos está diciendo la Escritura es algo muy importante que debemos de aceptar y tomar como nosotros, no como el último remedio que no podemos hacer otra cosa, sino como el consuelo más grande que podamos pensar acerca de la salvación de los hombres, que no está puesta la salvación en la capacidad o en la decisión o en la voluntad de las personas, sino de Dios que es soberano. Dios que es soberano en la elección y Dios que es soberano en la salvación. No quita, en segundo lugar, que el hombre sea responsable. Venid a mí a aceptar el Evangelio. He aquí las señales. Si no creyereis, no fuereis salvos. Ahora es el momento porque la luz está en medio de vosotros. Versículo 36. Creer en la luz para que seáis hijos de la luz, entre tanto que estáis en la luz. Es decir, el hombre es responsable. Pero cuando nosotros enfatizamos de manera fuerte y contundente que el hombre es responsable de su propia situación y de sus actos y sus decisiones de aceptar o de rechazar, a la misma vez tenemos que mantener con firmeza, como hace Juan a la luz de Isaías, por ejemplo, que Dios es soberano en la salvación. Pero es que es entonces cuando nosotros podemos ver que Dios es soberano en la salvación de pecadores, cuando vemos que la salvación está en las manos de Dios, que entonces podemos acercarnos a Dios y decir, ten de ellos misericordia, como hace el Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a evangelizar, como está haciendo aquí Juan, su libro está para que la gente crea, para que sean salvos, estas cosas fueron escritas para que pudierais ser salvos. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no estamos poniendo nuestra esperanza en la voluntad de los hombres, como si ellos tuvieran ya un oído natural para aceptarlo, sino que estamos poniendo nuestra confianza en la misericordia de Dios. Así que vamos con todas nuestras fuerzas, como está ocurriendo en el Evangelio de Juan, decirle a la gente, creer, os rogamos, os suplicamos que creáis en el Señor Jesucristo, pero en realidad lo que nosotros estamos diciendo, Señor, muévelos a que puedan entender y puedan aceptar este Evangelio. No podemos salir a evangelizar y no podemos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no le podemos decir a los pecadores que hay esperanza para aquellos que se arrepienten si no creemos plenamente en la soberanía de Dios. Si de alguna manera estamos poniendo nuestra confianza en la decisión que los hombres están poniendo, vamos a la mayor de las desesperaciones. Duro es el corazón, ¿quién va a creer? ¿Cómo van a aceptar estas cosas? Pero la obra está en Dios, que cierra corazones y abre corazones. Esto se dijo, dice así, cuando tuvo visión acerca de la gloria. Fijaros otra vez, versículo 41. Isaías dijo esto, tanto de Isaías 6 como Isaías 53, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Volver otra vez al Antiguo Testamento. ¿Recordáis que hemos estado hablando en los versículos anteriores acerca de la gloria de Dios y la gloria del nombre?
cuando nuestro Señor Jesús está haciendo su petición al Padre, Padre, dice versículo 28, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo responde de manera soberana, gloriosa, dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No nos hemos despejado o no nos hemos apartado de esta idea, la gloria de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y ahora, explicando todo ese acontecimiento, Juan dice, ¿recordáis Isaías 53? Es la gloria de Dios. El sacrificio de Cristo es la gloria de Dios. ¿Recordáis Isaías 6, el trono de gloria, y sentado Yahvé en su trono con todos los querubines a su alrededor? Es la gloria de Dios. Es decir, que cuando Isaías estaba escribiendo acerca de la gloria de Él. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. Ante la visión de gloria se está describiendo lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos. Mirad, volvemos a repetir una y otra vez. ¿Queréis ver la gloria de Dios? ¿Queréis ver su majestad? ¿Queréis ver aquello que le ensalza y lo sube por encima, lo que nos descubre ante nuestros ojos aturdidos, la grandeza de su nombre, de su obra de salvación? Mirad al Señor Jesucristo. ¿Queréis ver a Dios? Mirad a Cristo. ¿Queréis entender la obra inmensa y extraordinaria de Dios? Mirad a la cruz, al Señor Jesucristo. ¿Podéis ver lo más hermoso de Dios? El Cristo sufriente, su cara deformada por causa del dolor, por causa de vuestros pecados. ¿Queréis ver la majestad manifiesta? Lo podéis ver a Él, sentado en el trono de gloria. ¿Sabéis lo que va a ocurrir cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo? Sentado en su trono de gloria. Isaías 6, cuando lo está describiendo. ¿Queréis ver la gran función de la multitud, de la legión de ángeles cantando y glorificando el nombre de Dios? Santo, santo, santo. Mirad a Cristo y su redención por nosotros. Visión de su gloria. Lo que nosotros estamos buscando y lo que el hombre necesita ver es la gloria de Dios reflejada en el rostro y en la obra del Señor Jesucristo. Es así entonces que viene la parte negativa. Porque aunque en los versículos primeros que hemos leído dice que la gente no creía en Él, a pesar de todas las señales, no creían en Él, ahora dice el versículo 42 algo extraño. Con todo eso, aún los de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, antes dice, no creían en Él las multitudes que estaban con Cristo haciéndole preguntas, pero ahora dice, muchos de los gobernantes sí creían en Él. Recordamos algunos, ¿no? José de Arimatea, Nicodemo y quizá alguno más. Muchos de ellos todavía creían, pero no lo confesaban porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Ahora bien, poner vuestra atención en el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Una vez más, Juan nos está explicando la tercera razón por la cual las grandes multitudes no llegan a una plena fe y confianza en el nombre de Dios. Por una parte ha dicho, en la dureza de su corazón, a pesar de las señales no querían creer. Segunda razón, ya estaba escrito. El Señor, su voluntad soberana, abre el corazón o cierra los corazones. Pero una tercera razón, es la más sencilla, es la más clara. Mucha gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que nosotros que vamos a salir a la calle y que proclamamos el Evangelio y le decimos a la gente hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo, y podemos ver mucha gente, no uno, sino mucha gente que nos dice sí es verdad, pero el problema está en que tengo temor a las cosas que están a mi alrededor porque amo más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En realidad esto tiene que ser una terrible miseria para mucha gente, como lo tenía que ser para aquellos pobres, ignorantes o quizás duros de corazón que creían, pero todavía estaban en secreto por temor a los hombres, porque amaban otra gloria. La vida miserable de no estar en un sitio ni estar en otro. Incómodos en el mundo, pero a la misma vez incómodos en el Evangelio. Nos está diciendo Juan, habría gente que creía en Dios, pero en realidad lo que estaban buscando es más la gloria, aceptación, la comodidad de los hombres, que en realidad el abrazo y la gloria de Dios. Y después de todo, tanto en el versículo 36 como en el versículo 44,
el texto que vendrá después, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creer, 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 creer constantemente, la fe en todo el Evangelio de Juan es el llamamiento a creer. Así que yo tengo que hacer esto esta tarde. Lo tengo que hacer a pesar de las circunstancias. Yo sé que vosotros no vais a creer por la dureza de vuestro corazón, o que la gente a nuestro alrededor se va a resistir a este Evangelio. Tenemos que decirlo una y otra vez, aun cuando sabemos cuál va a ser la respuesta de la gente. La gente no va a creer, y pasará, si Dios no lo hace de otra manera, que podamos ver en nuestras reuniones y en nuestras actividades y en nuestra salida a la calle y todos los medios que utilizamos para predicar el Evangelio, que la gente se resiste. Y lo podremos ver por una parte porque su corazón está endurecido como las piedras o como el mármol. Lo podemos ver porque es el Señor el que abre a quien quiere y al que no quiere no le abre. Y lo podemos ver porque los hombres buscan más la gloria, la aceptación, la comodidad de este mundo. Pero a pesar de todas estas cosas, tenemos que decirle a la gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no nos importa de dónde viene la resistencia, no nos importa la grande que sea la dureza del corazón, no nos importa la información que nosotros podamos recibir. La única esperanza y la única salida es que tú te rindas y que creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador y como aquel que lava tus pecados con su propia sangre. Porque, ¿sabéis qué? El predicar la salvación por la fe, creer a los pecadores, es lo que mayor gloria le da al Padre. Esto es lo que hay, Cristo. En Él está toda la majestad del trono de gloria y está toda la redención, el sacrificio. Y el que nosotros invitemos a la gente a que vengan a Cristo es darle a Él toda la gloria. La salvación, la gloria, la grandeza del Evangelio no está en lo que nosotros hacemos como si fuera una religión de obras y de sacrificios y de ritos y de esfuerzos. No, esto no le da ninguna gloria a Dios. El que nosotros podamos decir hemos hecho esto y aquello otro, que nos hemos esforzado en tu nombre, hemos hecho tal y tal cosa, no le da ninguna salvación, ninguna gloria a Dios. Ahora, decirle a un pecador con el corazón endurecido, arrogante, lejos de Dios, en una plena y total enemistad con Él, que hay esperanza, que hay perdón de pecados en aquellos que creen y confían en el Señor Jesucristo, es la mayor gloria, porque entonces tenemos la convicción de que en cualquier momento, de cualquier forma, puede venir el Espíritu de Dios, quebrantar ese corazón y darle un corazón de carne por el cual puedan aceptar y comprender el Evangelio, y que lo que nosotros estamos diciendo no es al pecador esfuérzate, lo que estamos diciendo ríndete a la obra de Cristo, acéptala sin ningún tipo de mérito. Date cuenta de todos los señales, de todas las maravillas que manifiesta y representa nuestro Señor Jesucristo. Le da gloria al pecador que se arrepiente y le damos gloria a nosotros proclamando y una y otra vez al pecador: ven a Cristo. Porque la gran gloria de Dios se manifiesta en que hombres como tú y como yo podamos haber sido salvos por pura gracia. Que así sea. Amén.